la tierra, pero también había que ver el reino si es acá en la tierra y en los cielos, ambos lugares a la vez. Es un tema a los que he apuntado. Esas son algunas de las preguntas que tengo a lo expuesto por el pastor. Nos falta que le haga que escuchar solamente las preguntas a la exposición de la semana 70 de Daniel para poder entender ahí qué otra pregunta más puedo sacar. Esas son las preguntas puntuales y comentarios que nacieron en la exposición del pastor Gamaliel con respecto al post-tribulacionismo. Tengo otra pregunta. La pregunta es si considera que la resurrección es un evento solo y cuándo sería ese evento, o si es un proceso, si se puede, y por qué por qué decir que no es un proceso. Son algunas preguntas que también tengo ahí en términos generales. El concepto de la segunda venida, cómo es la segunda venida y cuándo empieza la segunda venida y cuánto dura la segunda venida. Eso es algo importante de ver si ha considerado ese punto, ¿sí? ¿Cuándo empieza la segunda venida? ¿Cuándo ocurre la segunda venida? Si la segunda venida es un evento de un momento, o de un solo día, o es un momento de varios días. Es algo importante. Eso es otra pregunta que tengo ahí. Bueno, estas son preguntas generales a las posturas del arrebatamiento. Dice que por lo menos el pretribulacionismo estándar, dice saber qué opina de estas preguntas. Son preguntas abiertas al pretribulacionismo. Quiero saber cómo considera esta pregunta. El pretribulacionismo estándar establece que Mateo 13, el trigo y los cizañas se separan al final de los 7 años, por lo menos, y no antes de los 7 años, que por lo menos pues al final, el trigo y la cizaña. Si es así, parece que Mateo 13 contradeciría Apocalipsis mismo, porque primero no es que se saca la cizaña, y el Mateo relata así. Mateo 13 relata que primero la cizaña es apartada y quemada, y después es juntado el trigo en graneros. Lo diferente, si Mateo 13 debe ser tomado de manera literal o de manera simbólica, por el concepto de que Apocalipsis nos enseña que primero se establece el reino, son resucitados, y después, en el capítulo 21, se enseña de que ahí recién, al final del capítulo 20, si no me equivoco, son al final del reino milenial son enviados al infierno. Parece que estuviese enseñado de manera directa, por eso se tiene que tomar literal lo simbólico Mateo capítulo 13, es una de las preguntas importantes. Estas son preguntas generales al pretribulacionismo, no son cosas que el pastor Gamaliel ha dicho, sino que son cosas que cree. Por ahí el pastor Gamaliel tiene una comprensión de estos puntos y puede aclarar un poco o negarlos, ¿no? O contradecirlos totalmente. Mateos 24:40, los conceptos de uno tomado y el otro dejado, ¿sí? Estos versículos, por lo menos el pretribulacionismo establece que todo el tema de uno tomado y el otro dejado habla todo con referente a la venida de Jesucristo como tema principal, y como tema secundario podemos establecer un concepto de arrebatamiento o rapto, que algunos le dicen, ¿no? Independientemente que la palabra no existe, pues se comprende dentro del mismo tema. El tema de la venida de Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando apunta al mismo tema, el tema de la venida, si es un tema de cuando viene visible, y si cómo considera Apocalipsis capítulo 6, versículos 2 al 17, el sello 6, si considera que va a ser visible o no es visible para todo el mundo, de acuerdo a este capítulo, en relación a Apocalipsis 1.7. Si Apocalipsis 1.7, el cumplimiento de esas profecías es Apocalipsis 6, del 2 al 17, si se puede considerar así. Son preguntas abiertas, ¿no? Y segunda pregunta es, en el sello número 5, el concepto de la muerte de todos los consiervos de los decapitados. Si toda la iglesia se puede considerar consiervo, y que el concepto de que todos van a morir, toda la iglesia va a morir,
en el tiempo de la gran tribulación, ya sea en ese tiempo, en el tiempo de la gran tribulación. Si podemos considerar de que todos consiervos, y si la iglesia es consierva de estos decapitados. Primer pregunta. Eso es algo importante para establecer si mueren todos o no mueren todos. Son puntos importantes por el concepto de arrebatamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si decimos que sí, no habría arrebatamiento tal, por lo tanto Pablo se hubiese complicado o se hubiese equivocado al establecer tal arrebatamiento. Porque tiene que haber personas vivas, lo que hayamos quedado vivos, ¿sí? O Pablo solamente estaba haciendo un supuesto y estaba hablando de su propia mente. Ese es el otro dilema, que la otra respuesta había un poquito de problema con todo lo que dijo Pablo. Si una parte de Pablo no está inspirada o no está dicha de manera clara, o es algo como algo que él supuso nada más. Otra pregunta más que hay abierta al post-tribulacionismo, primero Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 12. Primero Tesalonicenses capítulo 5, Lucas capítulo 12 y segunda de Pedro capítulo 3. Los tres capítulos apuntan como ladrón en la noche. En estos casos, como ladrón en la noche, ¿qué es como ladrón en la noche? ¿O qué es exactamente será como ladrón en la noche? Se su venida, el arrebatamiento, y cuándo empezaría exactamente esto como ladrón en la noche. Porque pareciese que fuese como ladrón en la noche cuando no se den cuenta, y después dice que sí, se van a dar cuenta. Entonces estos temas de ladrón en la noche es con referente a su venida o al arrebatamiento. Y si estos temas de la ladrón de la noche apuntan a la iglesia a ser arrebatada o a la iglesia a ser buscada. Si es así, a ser buscada, había un problema por los textos que recién apuntaba, Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Si Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17 lo pone como visible en los cielos y la iglesia lo está mirando, no es como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque la iglesia lo vería, ver a Cristo visible en los cielos. O sea, sí, creemos, todos los cristianos que anduviesen a medias se arrepentirían y no se aplicaría el concepto a la iglesia, o al menos que el concepto de ladrón de la noche no sea enviado a la iglesia y sea algo que se le aplica al mundo. Habría que ver cuáles son los conceptos de ladrón en la noche, a quién se le dice que y vendría como ladrón en la noche. Son puntos importantes para ir armando una cronología escatológica. A ver qué otra pregunta más tengo para hacer ahí. Bueno, Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 17, ¿sí? El concepto del fin del mundo. Si el fin del mundo empieza, ¿no es cierto? Empezaría en qué periodo, y para terminar qué periodo, bueno, ahí falta un poco la explicación de los 7 años. ¿Por qué? Porque no se habla de 7 años, por lo menos muchos no creen, otros, aunque otros sí, está dividido un poco el tema de los 7 años, que sí, que no. Y si son 3 años y medio, ¿cuándo se cumplieron ya esos 3 años y medio que faltan? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Daniel capítulo 9 establecía que había una pausa, por lo menos hasta la semana 70, establecería el pacto con muchos, por otra semana, 7 años. Dice, habrá pacto con muchos y a la mitad de la semana habrá cesar el sacrificio. La pregunta, ¿cuándo se hizo el pacto? Si decimos que ya pasaron 3 años y medio, me adelanto un poco tal vez la pregunta, pero ¿cuándo se hizo el pacto y cuál pacto fue? ¿Y cuándo fue abrogado? Si fue abrogado, ¿qué es lo que hizo que ese pacto que se abrogó no quedarse en 3 años y medio? ¿Sí? Esa es una de las preguntas importantes para ir poder comprendiendo. La otra pregunta también está con Daniel capítulo 9, es si el Mesías príncipe, el Mesías y el príncipe son un mismo personaje, son dos personajes diferentes. Trato de más o menos ver cuáles son las posturas post-tribulacionistas, son el mismo personaje, son dos personajes diferentes. Es algo importante. Allá Daniel 9, 26, 27. Es otra de las preguntas que tengo. A ver, ¿qué otra pregunta? El tema de la trompeta final, bueno, es otra, ya la hice la pregunta, ¿no?
¿Cuál es la trompeta final exactamente? Ya hice la pregunta en el bloque anterior. La otra pregunta es el reino milenial, si es un reino literal o es un reino simbólico, si eso va a ocurrir, está ocurriendo o no ha ocurrido, o no ocurrirá nunca. Esas son las preguntas que necesito saber. Porque en el expuesto no quedó claro, pero es usar un poco la cosmovisión del concepto de esos de 1000 años. El post-tribulacionista que no cree en un milenio, quería saber si él cree en el tema de un milenio. Otra pregunta abierta es esta. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, el concepto de que nosotros no hemos sido llamados para, ¿cómo se llama?, para ira, sino para redención. Este es el primer concepto, ¿no?, que toma que la iglesia no va a pasar, la iglesia justa no va a pasar, la iglesia que esté en Cristo no va a pasar por la gran tribulación. Y sí, me adelanto algunas preguntas, ¿por qué una sí, por qué otra no? Bueno, la misma pregunta puede hacerse por qué hay cristianos que han muerto y cristianos que aún no han muerto, no se han dividido. La división es estar fuera de Cristo, morir en o morir fuera de Cristo es la gran diferencia. Estar en Cristo es la clave para la iglesia. Ahora los tiempos de la iglesia, establecer una iglesia, ¿no es cierto?, que muere, una que resucita, que se va primero, y después los que estén vivos se van después, en ese orden, y después los que vayan muriendo. No iglesia fracturada, no veo necesidad de fracturar la iglesia porque todavía podemos decir está fracturada la iglesia, los que están vivos y los que están muertos. Es más, ¿y por qué ya hubo una primera resurrección de primeras personas junto con Cristo, las primicias? Primero Cristo y las primicias, ¿no es cierto? Las primicias, un grupo de personas no vería ese concepto de separación, sino vería tiempos marcados para la iglesia. No veo un concepto de fraccionamiento de la novia, ¿no? En absoluto, la novia tiene que reunirse y no se va a reunir. De hecho, en la gran tribulación, en el capítulo 7, veo en la muchedumbre que sale, con sus ropas lavadas de la sangre del Cordero, sale y aparece en el trono de Dios, pero queda otro grupo después que no están en el trono y pasan acá y siguen acá, los 144.000 que hasta el final no mueren, junto con otro grupo de creyentes, ¿no? Entonces, estos conceptos son importantes. Otro concepto importante es durante el Apocalipsis, estos que van muriendo se van yendo al cielo automáticamente. ¿Y cómo se van yendo? Si se van yendo de manera física o de manera espiritual. Sería una pregunta interesante para considerar, ¿no? Tomando Apocalipsis 7, Apocalipsis 9 y, si no me equivoco, Apocalipsis 14 también. Si estos están en el cielo automáticamente, ¿no? Si están en el cielo, esos que van apareciendo en el cielo o todavía no están en el cielo, eso es algo importante. Especialmente Apocalipsis 14, sin entender que Apocalipsis 14 es una escena que ocurre en los cielos o acá en la tierra, es algo importante. Tal vez hay varias preguntas, pero va a tener tiempo para poder escucharlas y poder responder todas las preguntas que se están haciendo. Son preguntas incisivas, preguntas tanto elaboradas y pensadas, ¿no? Espero también recibir iguales preguntas de igual calibre, ¿no? Que me compliquen la existencia pretribulacionista que expuse. Ese es el desafío, ese es el propósito de este ejercicio, ¿no? Hacer preguntas de quiebre. Bueno, hay otras cosas que quiero ver, el tema de que siempre el post-tribulacionismo señaló al pretribulacionismo como dos posibilidades de salvación. Sí, la iglesia, el pretribulacionismo estándar, se me enredó un poco la lengua, sí enseñó dos posibilidades de salvación, una salvación por gracia y después una salvación por obra. Es falso, eso tal postulado no existe. Sí, la dispensación de la gracia se acaba con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese es el fin de la gracia. Sí, la consecuencia de estar en la gran tribulación será la muerte. ¿Sí? Bien, y finalmente la última pregunta, al post-tribulacionismo abierta, no a lo expuesto, sino abierta, es con Juan 6:44 al 54. En la resurrección el día posterior, si establecemos que Cristo, la resurrección ocurre al final, y el arrebatamiento al final, se pide de que por lo menos al final
la gente esté predicando, déjeme ver, a ver si no me voy a equivocar. El tema de la resurrección en días postreros, ahí está. Si la resurrección es en los días postreros, de acuerdo Juan 4, del 44 al 54, que en los días postreros no es antes de 7 años, pero el problema es que los días postreros es un concepto que se maneja desde la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo es una profecía que se trata en los días postreros. La resurrección en los días postreros, la venida de nuestro Señor en los días postreros, el tema interesante es que ya estamos en los días postreros. ¿Por qué digo que estamos en los días postreros? Desde que la venida del Espíritu Santo, estamos en los días postreros. Los días postreros se llaman los últimos días en la Biblia, también algunos de los puntos que se han apuntado. Y otra pregunta importante es saber si cuando venga Cristo la iglesia va a estar predicando y entregando alimento. Eso es algo importante. Cuando venga Cristo, si la iglesia va a estar predicando, de acuerdo a Mateos, el capítulo 24, si no me equivoco, que es importante que encuentre a los suyos entregando alimento a tiempo y fuera de tiempo, que es la palabra de Dios, y cuando Cristo venga, la iglesia va a estar predicando. Esta es otra pregunta. Son preguntas. Y bueno, si no tengo más preguntas, es todo el back de preguntas que tengo y todos los comentarios realizados al tema. No tengo más que agregar para cerrar ya este audio y enviarle ya el audio completo al pastor Gamaliel para que él pueda escucharlo y poder ver qué respuesta puede incluir a este back de preguntas. Esto es todo, gracias a todos los que están escuchando en línea. Estas son preguntas incisivas que es importante que ustedes las escuchen porque son preguntas duras al post-tribulacionismo. No he escuchado respuestas en la gran mayoría de ellos aún, espero poder encontrar respuestas a estas preguntas. Saludos a todos y acá cierro el audio. Bien, ahí está, profesor. Ahorita grabamos las preguntas, cómo no, y las meditamos bien, les damos respuesta cuando corresponda. La parte que sigue es, ahora yo le voy a formular las preguntas y dejamos las aclaraciones para el final, ¿verdad, profesor? Porque obviamente hay preguntas mal planteadas desde mi punto de vista, claro está, con el debido respeto, porque se sostienen conceptos distintos y a veces las preguntas se formulan desde su concepto. Y claro que cuando sea el caso, pues yo voy a hacer la aclaración, o más bien la señalización, y la aclaración la haremos pues ya cuando se dé la respuesta, profesor. Muchas gracias, voy a grabar el audio, profesor, y voy a comenzar a hacer la secuencia grabada de todo lo que se ha dicho. Cambio. Bendiciones, mis hermanos, saludándolos desde Buenos Aires, Argentina. Espero que me escuchen usando otro nick hoy. Y bueno, entusiasmado con este tema de lo que dijo Pablo, si a lo mejor se equivocó, si el Evangelio de Revelación que recibió tenía algunas partes emocionantes, humanas o filosóficas de Pablo. Y en cuanto a arrebatamiento, ¿no? Muy interesante tema, escuché el back de preguntas. Algunas de esas preguntas están a priori ya tienen la respuesta en sí misma, ¿no? Un gusto escucharlos. Cambio. Sí, habían dos preguntas, bendiciones para todos, que un gusto escucharle. Hay dos preguntas más que no estaban, las agregué después, que está en un audio separado que lo voy a introducir ahora. Quedaron dos preguntas y voy a hacer una tercera pregunta más al final. Qué bueno, profesor, sí, para abarcar y agilizar y comprender su punto de vista y agilizar el tema. Adelante, cambio. Ahí se está grabando nuevamente. Hay dos preguntas que quedaron, la 11 y 12. Bien, la pregunta es, ¿dónde será la boda del Cordero? Es una pregunta importante. ¿En qué lugar? ¿Si va a ser acá en la tierra o en los cielos? Esa es una buena pregunta. Si la boda va a ser acá en la tierra o en los cielos. Esa es la pregunta importante. La boda del Cordero. Y finalmente, la última pregunta, una declaración, que probablemente fue una declaración no pensada, donde dijo Cristo no puede casarse sin
sin que derrota a todos sus enemigos, y para una vez derrotados a los enemigos casarse. Bueno, ¿cómo es eso exactamente? ¿Por qué? Porque si analizamos Apocalipsis 19, primero se casa, después viene a conquistar, Satanás uno está derrotado, pasa el milenio, lo ata, después del milenio lo suelta y lo termina derrotando echándolo al lago de fuego, o sería una parte de los enemigos, y la muerte todavía no está derrotada sino hasta después del milenio. Entonces, si se casa antes o después del milenio, o tal vez fue una declaración equivocada probablemente, dicha pero no pensada. Esta última pregunta la hago. Bueno, iba, esa es la última pregunta. Y corregí un poco, puntualicé el tema de la pregunta número 7. No sé si era esa o era otra, Camila. Sí, profesor, ya le capté exactamente. Si es todo Israel o una parte. Respecto a esto último que dijo, hay imprecisiones, pero yo le voy a, qué bueno que me dice, yo también me doy cuenta después de oír el audio, mira, no se vayan a confundir aquí. En el sentido de que uno dice, uno habla porque tiene el cuadro claro, ¿no?, en su mente, y dice cosas, o sea, faltan más aclaraciones, en pocas palabras, en cuanto a los enemigos de Dios y todo eso. Sí me doy cuenta de ciertas lagunas ahí, profesor, o declaraciones muy escuetas, ¿no? Sí, esa la había captado ya. Profesor, lo felicito, tiene muy buenas preguntas. Desde mi punto de vista, pues, puedo contestar que será el 90%, pero otra cosa será que a usted le sean satisfactorias. Vamos a ver. Lo que sí le pido, que tenga paciencia, porque al formular todas estas preguntas, usted me va a tener que soportar unas 2 horas de audio, o 1 hora y media más o menos. Pero está perfectamente planteada la cuestión. Veo que tiene buen material, entonces ya me emocioné para ponerme a trabajar al rato. Cosas que ya he meditado, ¿no? Y muy bien. Pienso que en la tarde, profe, si no hay inconveniente, me refiero pues que a veces lo llaman a uno. O si no, o tal vez se equivocó el traductor, o si está mal traducido el texto, si primero se hace el pacto para después así morir, al fin y al cabo. Ese es un tema de conceptos de orden, ¿no? ¿Qué es primero? Si es primero su muerte o si es primero el pacto. Y si es primero su pacto y después muerte por otra semana, bueno, seguimos con el dilema del tiempo, ¿no? Esa es la última pregunta ahí al post-tribulacionismo. Y ya no hay más preguntas, por lo menos hasta el momento. Haga los comentarios a las preguntas mal enfocadas, porque tal vez estén mal expuestas las preguntas, o no sean tan directas, porque tal vez necesitaría el texto y la explicación para poderlo entenderlas, ¿no? Así que no habría problema. Ahí adelante, cambio. Gracias, profesor. Sí, no, yo cuando hablo de mal planteadas, me refiero específicamente a esto, profesor. Que usted a veces, bueno, a lo que oigo, ha formulado preguntas desde sus conceptos. Y es donde yo le voy a decir, mire, es que usted está haciendo esta pregunta sosteniendo esto que yo no creo, por esto y por esto. Entonces la pregunta ya no es válida. Sí me explico, ¿verdad? Por eso es interesante el diálogo, porque como tenemos diferente óptica de algunos puntos, entonces a veces las preguntas no son válidas para el interlocutor porque no existe la base para hacerlas. Es lógico. Pero me refiero yo a que en caso en las que así son, desde mi punto de vista, le hago la indicación, pero las aclaraciones las haremos a su debido tiempo, profesor. Entonces, ahorita procedo a grabar todo esto, profesor, a estudiarlo, y probablemente mañana, primero Dios, yo le aviso, mañana es día de trabajo aquí, le formulo mi back de preguntas
y algunos comentarios, ¿no? Qué sabroso está el tema, me gustaría que estuviera presente Rabí Pastor, sobre todo en el intercambio ya libre, pero para eso tendría que escuchar Rabí Pastor todo el planteamiento, ¿no? Yo prometo mandárselo por ahí o ponérselo, porque es muy valiosa también su opinión. Cambio. Creo que se lo envié, Pastor Sergio, el audio, creo que se lo compartí. Esta es Teología Avanzada, análisis pre y post 1 y análisis pre y post 2. Está ahí para que lo escuche. Bendiciones, Pastor Sergio, adelante, cambio. Perdone, profe, solamente le faltaría, creo, escuchar la parte de las 70 semanas, creo yo. Adelante, Pastor Sergio, cambio. Bien, profesor, si ya no hay comentarios, voy a agarrar el video porque acuérdese que se borra, el otra vez me pasó así. Así que, perdón, quedo fuera del aire y porque me voy a ir a lo atrasado para grabarlo. Hasta mañana, primero Dios, profesor. No sé si en la noche ahí hacemos una charla. Bendiciones, Pastor Gamaliel, ahí está el Pastor Sergio. Sí, hay muchos temas que no se tocan en la exposición, es amplio. Creo que ambas posturas son amplias, hay muchos temas que se le da un enfoque, ¿no? Por todo lo que se sostiene, ¿no? Por ejemplo, el tema de el Tribunal de Cristo. De hecho, con ¿cómo se llama? Con Daniel tratamos de ubicar el Tribunal de Cristo, cuándo podría ser, aunque Pablo lo habla tan claro, pero Juan no lo ve. No lo vio, o se le pasó, o lo vio, o lo escribió, pero no lo hemos descubierto en Apocalipsis, o a dónde, ¿no? O cuándo, no está explícito. ¿O será que todo nos escribió en Juan? Alguna respuesta. O si el Tribunal de Cristo es el Tribunal del Trono Blanco, más complejo, ¿no? Establecerlo allá. En fin, varias cosas que no están, no lo hemos visto. Hay otra pregunta más que hicimos con Daniel, no recuerdo cuál era habían dos preguntas que hicimos, dos capítulos, buscando, ¿no es cierto?, algunos conceptos. El tema de la resurrección, ¿no? Hay varias preguntas interesantes con respecto a las diferentes interpretaciones de la resurrección y demás preguntas. Y en las últimas posiciones que he hecho he visto más preguntas, ¿no? Y entiendo lo que dices, si no se cree, pero las preguntas no están apuntadas a enfoques, las preguntas están apuntadas a textos bíblicos. No, en muchas preguntas no he hecho los textos, o hice los textos en otras preguntas, pero todas las preguntas están enfocadas a determinados textos, ¿no? Y bueno, hay que entender otras cosas, hasta que no se comprenda por lo menos explicaciones y comentarios no va a haber para poder plantear las preguntas, pero estaría bueno que dijera por qué tal pregunta no es porque no lo veo así, porque es tal y tal cosa, para después reformular las preguntas, las contrapreguntas, ¿no? Bendiciones, cambio. Sí, profesor, a eso me refiero, desde mi óptica, no acepto esta pregunta porque parte de este hecho, pero si este hecho no existe, la pregunta no es válida, al menos para mí. Así, hay diferentes, y se puede replantear o se puede reformular, cómo no. Qué interesante, me estoy emocionando, profesor, porque pues haciendo uso de la tecnología, qué bien. Yo me he desvelado en estos temas junto con los pastores acá. Muy interesante. Yo sí veo el Tribunal de Cristo en el Apocalipsis. Bueno, será por la óptica, ¿no? Pero ya lo vamos a hablar a su tiempo. Profesor, ahora sí, si Rabí Pastor no comenta nada, procedo a grabar. Cambio. Mis hermanos, no sé si pisó alguien porque he estado escuchando los audios atrasados. Me confirma si estoy bien. Cambio. En perfecto tiempo, adelante, Pastor Sergio, cambio. Ahí estamos, a ver si escucha mejor. Sí, he estado escuchando, no sabía muy bien el tema, pero ahora me entiendo que es una batería de preguntas de que se pasan uno a otros para el análisis. Me imagino que todo está pendiente, está para pensarlo, no hay nada concreto definido, por lo cual voy introduciendo algunas opiniones cuando ya lleguen al momento de la antítesis.
Bueno, desde ya apoyo totalmente la postura del apóstol Pablo. Me parece que Pedro le da la veña diciendo de estas cosas muy difíciles de entender. Ya escribió nuestro hermano Pablo que algunos indoctos tuercen para su propia perdición. O sea que a mí me parece que el evangelio de revelación, más que el evangelio histórico, lo tiene Pablo. Y entonces dice, os digo muchas veces, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos. Estos seremos arrebatados, todos estaremos con el Señor. Luego el pentecostalismo nuestro nos ha llevado a pensar, bueno, que la Biblia dice que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y nos iremos con el Señor al cielo a celebrar las bodas de Cordero 7 años. Pero eso lo dice la Biblia pentecostal, mejor dicho, el quinto evangelio según los pentecostales. No, la Biblia no dice exactamente eso, dice seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Dice en el aire, no dice a recibir al Señor en el aire, no dice en el cielo. El resto es nuestra imaginación y un par de películas cristianas como El Rapto, etcétera, etcétera. Cambio. Sí, ha influenciado mucho de la película, ¿no? Y la película... hay otros conceptos de ataque muy buenos, que lo he escuchado, por ejemplo, que es una doctrina nueva, que nunca existió, y como nunca existió y nunca se habló, no es bíblica. Creo que hay un montón. Creo que los apóstoles no tuvieron tiempo de pensar cosas. Creo que podríamos, si tuviésemos viajar en el tiempo y nos sentamos a hablar con los apóstoles, no con Cristo, ¿no? Porque es un tema diferente. Hablar con Pedro, con Pablo, con Juan, y hacerles preguntas. Seguramente nos quedarán mirando diciendo, ¿y esta pregunta, no? Nosotros no estamos interesados en pensar eso. Creo que tenemos más preocupaciones salvando nuestro cuero de que no nos maten, pero tal vez en un poco más de tiempo, con más tranquilidad, seguramente hubiesen nacido otras cartas que no están escritas, que tal vez tengamos nosotros el trabajo en algunos libros que se hicieron, ¿no? Algunos dirán, pero el cable no está cerrado. Sí, está cerrado, pero dentro de la Biblia está la parte de seguir interpretando cosas que están implícitas, pero no están explícitas. Esa es la palabra. Están implícitas, pero no explícitas, porque no es el tema puntual, pero estos temas. Y ahí nace el tema de la teología. Enseñar y comparar todo. Y se tuvo que hacer este ejercicio históricamente, Pastor Sergio. ¿Por qué se hizo el ejercicio? Porque se empezaron a meter tantas herejías. Sí, no, esto no es así. Juan enseñó esto, Pablo enseñó esto, pero enfocado a este punto. Y se tuvo que abordar este tema en la teología por causa mayor, ¿no? No era el problema al principio, pero se volvió el problema después, cambio. Claro, ellos tienen inclusive Juan, el apóstol Juan, que es Juan el teólogo, tienen la experiencia de la teología, no tanto del estudio sistemático, sino de la experiencia y la revelación, como es Apocalipsis. Por eso tiene varias interpretaciones Apocalipsis, una la histórica, otra espiritual, etcétera. Bueno, no me acuerdo los nombres ahora, preterista, etcétera. Tiene como 4 interpretaciones y son correctas de distintos puntos de vista cada una. A él está contando acontecimientos a la vez históricos, a la vez espirituales, a la vez pueden ocurrirnos cosas parecidas, pero hay un tiempo en que van a ocurrir todas esas cosas. Pablo está hablando hacia los gentiles y nuestra posición, que es distinta a los cristianos judíos, y allí es donde se nos va haciendo la ensaladita. Y yo creo que el antitribulacionismo es bastante acertado, por eso la popular apuesta todas sus fichas al antitribulacionismo. Es bastante lógica y aceptable la postura del medio tribulacionismo, ya que al comienzo del verano vienen las señales, pero ahí en Cantar de los Cantares parece que el amado viene justo en el verano. No viene en el primer verano, en la primavera. Después llevándolo a lo que el apóstol Pablo en primera y segunda de Tesalonicenses, no vendrá sin que antes se manifieste el hijo de perdición, el inicuo, etcétera, etcétera. Entonces ahí va mostrando un perfil. Así que el medio tribulacionismo es bastante lógico, ya que Apocalipsis muestra los 7 años
de a 3 años y medio, 3 años y medio, los muestra en 12 etapas. Bastante lógico. Pero el post-tribulacionismo no me ha cuadrado para nada, diría un cómico argentino. No me ha cuadrado para nada. No, es una ensalada, un embolleré, decimos aquí en Argentina. Una mezcla, una melcocha de cosas que tendrían que ocurrir todas simultáneamente, todas juntas. Y eso no me encaja, algo no me encaja. Realmente casi todos los post-tribulacionistas son legalistas, no sé por qué. Son autojustificantes, se autojustifican que sus obras cooperan para su salvación, no sé por qué, pero los he encontrado en esa postura. Igual son siervos de Dios, aman a Cristo y bueno, Dios sabrá, su salvación no puede estar en riesgo si han aceptado la sangre preciosa de Jesucristo en sus vidas, pero algunos van a llorar feo en el tribunal. Feo, mejor dicho en argentino, fiero, cambio. No me ha gustado para nada. La Andricina, si no me equivoco, ¿la Andricina sigue vivo o partió ya la Andricina? Y no sé si fue cristiano o si alguna le predicaron en cambio. No, creo que todavía anda vivito y coleando, como decimos por aquí. No, es un gran narrador cuentista, con muy buen humor. Creo que anda por ahí, ha aceptado al Señor, no sé qué tendencia está, tal vez de la Iglesia de Dios o adventista, pero es cristiano. Así que sí, exactamente, como dice la Andresina, no me ha cuadrado para nada. Pero me imagino que ustedes están haciendo un sano debate para sacar las conclusiones más lógicas y las mejores y tratar de ver eso, revisar estos puntos de vista que no están tan claros. Aunque el Señor Jesucristo habló, está como velado eso, ¿no? Cubierto, pero habla en la parábola de las 10 vírgenes, hay detalles claros que coinciden con lo que Pablo dijo, pero también coinciden con lo que Pedro y Santiago y otros han hablado, porque una parte parece ser más hacia los judíos y otra a los gentiles. Entonces, el Señor Jesús me parece que tiene ahí Mateo 24, 25, por ahí debe tener está clarísimo ahí los tiempos. Lo que pasa es que no se lo ve a simple vista. Parece un paquete de cosas que ocurre todas juntas. Y me parece que eso se le llama perspectiva profética. Hay cosas que están contadas en un mismo tramo, pero no ocurren todas juntas. Y eso es lo difícil de discernir, ¿verdad? Cambio. Excelente. Este audio seguramente lo va a terminar de hacer el pastor Gamaliel, introduciéndolos ahí como comentario, ¿no?, a la charla que se está haciendo. Sí, creo que lo vamos a hacer como en 6 partes, por lo que veo que a veces se larga más. Primero empezamos con exposiciones, después con ronda de preguntas, después con las aclaraciones a las preguntas y contrapreguntas, responder las preguntas, que es otra parte, hacer otra parte de preguntas a las respuestas que se dieron, y finalmente ya alinearnos en el texto bíblico, ¿no? Y empezar el área de la interpretación bíblica, este ida y vuelta, de los intercambios, ese tipo de cosas y demás. Es todo un ejercicio amplio y muy entretenido porque va creciendo y se descubren preguntas. Bueno, en la exposición que hizo de la semana 70 el pastor Gamaliel y la exposición que hizo del post-tribulacionismo, bueno, en el post-tribulacionismo no encontré nada, pero sí encontré preguntas interesantes en la semana 70 de Daniel bajo una óptica post-tribulacionista, ¿no? Que hay comentarios buenos a destacar, siempre mediando ambas posturas y tratando de, ¿cómo se llama?, conciliar ambas posturas. Porque, le comento, el pastor Gamaliel solamente ve 3 años y medio, no 7. Habían unos planteamientos interesantes ahí que hice las preguntas ahora, ¿no? Pero todavía no me ha hecho las preguntas, y que seguro que ya me veo venir algunas preguntas que están ahí a todas las posiciones. Pero está muy bueno, está interesante el ejercicio. Y sano, sobre todo sano. El cambio. Rabí Pastor, una pregunta de una vez. ¿Usted es mid tribulacionista, post o pre?
Dígame para comprender mejor sus palabras, ¿no? Ya que seguramente lo van a invitar al intercambio. Cambio. Mi hermano Gamaliel, usted puede discernir que si yo soy amante de cantar de los cantares, soy de la onda romántica. El novio no deja que le despeinen el tocado a la novia, ni el ramo, ni que le arruguen el vestido. Se la lleva antes que la despeinen. Cambio. Una respuesta muy poética, pastor, pero que no corresponde a los miles y miles de mártires que también pertenecen a la novia. Pero bueno, lo vamos a ver en el desarrollo. Lo vamos a ver en el planteamiento. Correcto, ustedes Es que me dejó pensando porque dice, es muy lógica la pregunta o el planteamiento mid. Y dije, ¿será que el pastor Sergio será mid?